Estamos muy felices de hoy poder estar aquí y compartir con todos ustedes. La verdad que para nosotros es un honor y un privilegio el poder primero estar aquí en Uruguay, estar en esta hermosa iglesia y nada, expectante por lo que yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche, en esta tarde a todos nosotros. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias por el privilegio de estar aquí delante de ustedes, trayendo pues lo que Dios puso en nuestro corazón, y gracias por recibirnos con mucho amor. Bueno, vamos a orar para empezar, ¿les parece? Vamos a entregarle este tiempo al Señor y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de podernos reunir, Señor, de podernos compartir esta palabra, Señor Jesús. Padre Santo, sé tú hablando, Señor Jesús, a nuestros corazones, a nuestras vidas, que hoy no es un domingo más. Hoy es un domingo donde tú nos vas a hablar, Señor, donde tú vas a ministrar nuestros corazones, donde vamos a tener que tomar decisiones, Señor, donde nos vas a recordar muchas cosas, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a prestar toda la atención posible, Señor, a eso que tú quieres hablar, a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mucho tiempo se ha escuchado o se ha dicho acerca de que hay ciertas personas con un llamado. Y muchas de las cosas que el pastor hablaba en la alabanza y en la administración y en la presentación, y él decía que todos éramos misioneros. Y era muy acorde a esto que yo les voy a compartir y mi esposa en la tarde de hoy. Y es que si tú estás acá, si tú estás sentado en esta silla, yo te quiero decir algo. Tú eres llamado por Dios. Tú tienes un plan y un propósito. Tú no llegaste a esta tierra porque sí, tú llegaste porque Dios tenía un plan para tu vida, un propósito y un llamado. Entonces quiero decirte que independientemente seas a lo que te dediques, sea algo ministerial, tiempo completo, sea en tu profesión, sea en tu oficio, sea en tu entorno, sea en tu casa, sea en tu familia, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Y este es tu llamado y este es tu tiempo para el día de hoy. Dios sabía que tú ibas a estar en este día, en este lugar. Dios tiene el control de tu vida. Y Dios sabía que tú ibas a estar en este tiempo, para esta generación y en esta iglesia, para hacer bendición. Amén. Y yo quiero que veamos 3 características que debemos tener nosotros como creyentes, como cristianos, para que nuestra fe sea manifiesta por nuestras acciones. Lo que hablaba el pastor de poner la palabra por obra, de tomar decisiones, de accionar. Y quiero leerles Santiago 2, del 17 al 23. El título de este mensaje es Siguiendo los pasos de aquel que nos llamó. Bueno, y les voy a leer en Santiago 2, del 17 al 23, en la versión NBI. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo.
Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Bueno, y queremos primero presentarnos y decirnos, y les vamos a ir contando un poco de nuestra vida. Tenemos 8 años de casados, somos colombianos. Yo soy abogado con un posgrado en Derecho Administrativo. Mi esposa es ingeniera industrial con una especialidad en salud ocupacional y ejercíamos nuestras profesiones en Colombia. Estábamos creciendo profesionalmente en nuestro país, pero sentíamos que algo nos hacía falta. Éramos creyentes, nos casamos dentro de una iglesia, nos conocimos allí y servíamos en muchas de las áreas de la iglesia. Pero había algo en nosotros que no estaba bien. Y esto me recuerda un pasaje que tenemos en Jeremías. Jeremías 2:13 en la versión Reina Valera. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y nosotros, así como Jeremías, en este pasaje, nos habla acerca de que el pueblo de Dios conocía a Dios, pero se había olvidado de Dios. Conocía quién era Dios, quién era ese Dios, pero habla de cisternas, una cisterna que no se llena, que está rota. Y en ese momento de nuestra vida, nosotros estábamos así. Nada nos llenaba. No nos llenaba nuestra posición económica, que era muy buena, nuestras profesiones, nuestro crecimiento profesional, nuestro servicio en la iglesia. Estábamos como el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Nada nos satisfacía. Yo no sé si hoy tú estás aquí sentado y te sientas de esta manera. Y te sientas como si te hace falta algo. En ese momento nosotros tomamos la decisión, nos llegó una propuesta para irnos a radicar a otro país, Australia. Una propuesta muy buena, tanto económica como profesionalmente. Y decidimos decir, hagámoslo porque sentíamos que eso podría llenar ese vacío que estábamos viviendo. Que de pronto el dinero y otra posición mejor y alcanzar otras cosas podía satisfacer esa cisterna rota que teníamos. Decidimos emprender el viaje hacia Australia. Decidimos creerle a Dios. Decidimos pensar de que Dios podía hacer algo en ese lugar. Y la situación cuando llegamos a Australia fue un poco complicada. Complicada en el sentido que teníamos que pasar un tiempo donde teníamos que aprender el idioma y en ese tiempo no podíamos ejercer nuestras profesiones. No teníamos nuestras familias, no teníamos nuestras profesiones. Estábamos en un lugar y el choque cultural fue muy fuerte. En ese momento, queridos hermanos, nos refugiamos ¿en quién? En aquel que siempre debemos nosotros refugiarnos, en Dios. Y encontramos algo maravilloso. Y empezamos a buscar fervientemente al Señor junto con mi esposa. Y encontramos lo más maravilloso que nos ha pasado en toda nuestra vida. Yo quiero que me acompañen en Lucas. Lucas 5, del 5 al 11 en la versión Reina Valera, y es sobre el llamamiento de Pedro. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y se acuerdan que les había dicho que era cristiano, pero en ese momento Jesús se hizo real en mi vida. Jesús y ese llamado se hizo tan fuerte en mi corazón que así como Pedro, en su mejor pesca, en la pesca de su jubilación, con las barcas llenas, es como si todo el pescador quisiera estar esperando ese momento en que le dijeran: tengo 2 barcas llenas de peces, una pesca jamás vista, la cúspide, el momento más alto. Y ese momento tan alto era lo que nosotros estábamos viviendo en ese país, profesionalmente, financieramente, anímica y emocionalmente. Cuando nos encontramos con este llamado de parte del Señor, hicimos lo mismo que hizo Pedro. Dejándolo todo, le siguieron. Y algo que decía el pastor, y no estaba planeado decirlo y contarlo, pero el Espíritu Santo me puso el compartirlo con ustedes. De ahí mi esposa y yo empezamos a predicar el Evangelio en Australia. Y nosotros estamos aquí en Latinoamérica, pero no se imaginan. Teníamos una compañera de estudios, amiga de mi esposa, que era de Taiwán. Y le hablamos de Jesús. Y para sorpresa de nosotros, no tenía ni idea de quién era Jesús. No conocía una Biblia, no sabía absolutamente nada. Tenía 23 años de edad y jamás había escuchado que alguien le dijera acerca de Jesús. Y empezamos nosotros, aceptó al Señor, le enseñamos a orar, fue a la iglesia, se entregó a Cristo. Cuando tú y yo le decimos que sí al Señor, la vida de las personas va a empezar a cambiar. Y va a empezar a cambiar, ¿sabes por qué? Por una decisión que tú tomes el día de hoy. Ser llamado por Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es levantarse cada día sabiendo que mi vida tiene un valor, pero un valor eterno. Un valor distinto. Un valor que puede cambiarle la vida a una persona. Si yo hoy les pregunto a cada uno de ustedes, si alguien no les hubiera hablado de Jesús, ¿dónde estuvieran hoy? ¿Qué hubiera sido de sus vidas? Hay personas allá que están esperando tu decisión, que están esperando que tú hoy le digas lo que le dijo Pedro, sí, y dejándolo todo lo siguieron. No tiene nada que ver con un cargo ministerial, no tiene nada que ver con un oficio. Es que lo mejor que nos puede pasar es que Jesús nos llame
Y si tú estás sentado hoy aquí, Jesús te llamó. Amén. Y bueno, nuestra motivación al ir a ese país era una motivación económica más que espiritual. Y bueno, Dios se encontró con nosotros y nos dio ese llamado, ese propósito. No sabíamos que teníamos un propósito, no sabíamos para qué habíamos nacido. Y Dios nos cambió la mentalidad, fuimos por algo económico, financiero, algo para satisfacer de pronto esas necesidades, pero Dios nos cambió nuestra mentalidad y ya no se volvió prioridad lo que podíamos adquirir pues económicamente, ya una casa, un vehículo o todo lo que el mundo te da. Ya ahí nuestra prioridad y nuestra motivación era servirle a Dios. Y decidimos decirle sí a ese llamado, era tan fuerte en nuestro corazón que aceptamos servirle a Él y empezar a prepararnos para el ministerio de tiempo completo. Y el segundo punto al que les queremos conversar es que una fe en acción te hace flexible a los cambios. Cuando empezamos en la búsqueda de empezar a prepararnos para el ministerio y que le habíamos dicho sí al Señor para el llamado que teníamos, Dios nos dice en un momento que debíamos dejar el país, que pues lo que íbamos a hacer en ese entonces no era donde nosotros teníamos que estar, sino devolvernos para Colombia. Y bueno, no fue muy fácil la decisión porque nos esperábamos que íbamos a estar allá, que nos íbamos a preparar en el instituto, íbamos a servir en la iglesia y que nuestro ministerio iba a estar allá. Pero no era así, no eran los planes que Dios tenía para nosotros. Y bueno, porque todo lo que habíamos invertido era muchísimo para estar allá, el esfuerzo, el trabajo, todo lo que habíamos pensado y soñado estaba allá. Pero sabemos que los planes de Dios son mejores y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y cuando Él nos pidió el regresar a Colombia, le dijimos que sí, compramos los tiquetes y después de un tiempo tuve un sueño donde un pastor me decía que nos estaba esperando en Argentina, que ese era el lugar donde teníamos que estar. Y bueno, no lo entendíamos y es como si fuera, como si cuando uno de pronto tiene esos planes y esos proyectos y le cambian a uno los planes, es difícil porque no lo tenías planeado y por eso tenemos que ser flexibles a los cambios. Y vemos que en Hebreos 11:8 de Reina Valera dice: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y no entendíamos nada en ese entonces, pero Dios nos dio la tranquilidad de saber que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Esa era la promesa que nos sostenía y sabíamos que si Él nos estaba pidiendo eso era porque los planes de Él son mejores y son para bien, ya que nosotros no lo entendíamos, pero decidimos obedecer a lo que Dios nos estaba pidiendo. Y vemos que en Hechos 16, del 6 al 10, en la versión Telea dice: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frida y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar por la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto Troade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio esto, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos había ordenado ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía.
Y bueno, le estábamos creyendo a Dios por esa palabra, si Él nos estaba pidiendo ir a Argentina, no sabíamos a qué, no sabíamos el por qué, pero decidimos creerle a Él y bueno, fuimos a Colombia por un mes, porque bueno, ya habíamos comprado los tiquetes y salimos de Australia sin dinero y dijimos, bueno, Señor, si en tus planes está ir a Argentina, sé que nos vas a proveer para esto. Y así fue. En Colombia él tuvo un trabajo por 20 días donde le pagaron muchísimo dinero y con ese dinero podíamos ir a Argentina sin problemas. Y teníamos ese dinero para estar por lo menos 6 meses en Argentina y una palabra de Dios que nos decía que teníamos que estar allá. Y llegamos a un país con 50 millones de habitantes, con una palabra de parte de Dios y con 6 meses para subsistir. Todo podía estar mal, todo podía pasar mal. En Argentina en ese momento empieza a subir el dólar y el dinero que nosotros teníamos para 6 meses se convirtieron en 3 meses. Extranjeros llegando a un país y con 3 meses de dinero para subsistir. ¿Pero qué teníamos? Esa palabra de parte de Dios. Esa palabra que llega y te cambia y te transforma. Esa palabra que te ayuda a mantenerte a pesar de las circunstancias. Dios abrió una puerta, conseguimos un empleo, apenas nos daba para vivir. Y yo les cuento esto, hermanos. Pagábamos un cuartico y no podíamos comer carne porque no nos alcanzaba el dinero. Y mi esposa llega y me dice, quiero comer carne. Y yo le dije, no lo podemos en este momento porque no me alcanza. Si quieres pido dinero a los compañeros de trabajo, pero no vamos a tener cómo cubrir esos gastos. Y yo les confieso algo. Y ella me decía, yo sé que el Señor va a hacer algo. Y yo le decía, muy incrédulo, nadie va a llegar aquí a la puerta de tu casa a tocarte y decirte, aquí está la carne. Miren, hermanos, el domingo siguiente en la iglesia, después de yo decir eso, se nos acerca una señora que no nos conocía, que no sabía la situación en la que estábamos, y nos dijo, mi hijo tiene una carnicería. ¿Será que yo les puedo sembrar a ustedes la carne? Y no solo nos sembraba carne, nos daba dinero, nos daba usos, elementos de aseo personal, nos suplió muchas cosas. Dios conoce tu necesidad. Dios tiene cuidado de ti. Si tú estás hoy en este lugar, si tú hoy estás en este sitio, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tus necesidades. Dios va a suplir las necesidades. Así como lo suplió con nosotros, también lo va a suplir con cada uno de ustedes. Y tenemos muchos testimonios de nuestro paso por Argentina, que no me alcanzaría el tiempo para contarles, de la fidelidad y el amor de Dios. Y esto nos lleva a mirar en la palabra en Primera de Reyes 17, del 1 al 7, en la versión Reina Valera. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente,
y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios envió los cuervos, y los cuervos se alimentaban de carne, pero la orden era que ellos no se lo comieran, sino que le bendijeran y le dieran al siervo del Señor. Dios utiliza cualquier medio. Lo vemos en la Biblia y lo vemos hoy, en nuestras vidas, en nuestro testimonio, pero también en sus vidas. Y bueno, una vez más Dios se glorificó, pues salimos, como les dije, de Australia y llegamos a Argentina con una palabra. Y era creer que Dios nos iba a sustentar, que nos iba a proveer de todo lo que necesitábamos, y así lo hizo. Fue al límite, pero allí conocimos a un Dios proveedor, a un Dios que te provee lo que necesitas y que nos ayuda en nuestra necesidad. Y bueno, estábamos en ese entonces, ya nos habíamos como acomodado un poco y estábamos empezando a buscar un departamento para podernos mudar de la habitación donde estábamos. Y Dios nos pone el sentir de ir al instituto en Argentina, al IBRP, para podernos preparar para el ministerio, de estudiar teología. Y bueno, fue muy pues difícil porque era otra vez dejarlo todo sin tener suficiente dinero para pagar todo el instituto por 1 año y 3 meses. Y solamente teníamos 3 meses para pagar, pero Dios nos estaba pidiendo que entráramos en ese entonces, en ese momento. Hacíamos cuentas y no nos daba para pagarlo, pero decidimos otra vez creer que Dios nos estaba enviando y confiar en su fidelidad, que así como nos había provisto al llegar a la Argentina, así nos iba a proveer para empezar a estudiar. Esto lo vemos en Génesis 13, del 14 al 16, en la NBI. Dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y al oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. En este momento de la palabra, Dios nos habla y nos dice que a Abraham le tocó separarse de su sobrino Lot. Su sobrino Lot, que lo acompañó durante todo ese tiempo de peregrinaje, que era su familia, que era su allegado, que era su mejor amigo. Pero ojo, no era necesario Lot, porque Dios tenía otros planes para Abraham. Y Lot, en el original hebreo, significa velo. Dios le estaba diciendo: Abraham, separa a Lot, quita el velo, porque yo te voy a mostrar algo distinto, algo diferente. Yo no sé qué tengamos hoy nosotros que decidir. ¿Cuál es ese Lot en tu vida que no te permite ver lo que Dios tiene planeado para tu vida? No sé si es una relación, no sé si es una práctica ilícita que estás haciendo. No sé si es tu familia, si es tu trabajo, si es algo por lo cual Dios te ha venido hablando. Y hoy necesita Dios que tomes esa decisión para mostrarte algo diferente, para mostrarte algo distinto. Solo cuando
Abraham le es quitado el velo, o sea, apartó a Lot de su lugar, Dios le dijo, levanta tu mirada, porque hay una visión diferente, hay algo distinto. Y Dios hoy quiere mostrarte algo distinto, pero tienes que tomar esa decisión. Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que no quiere que sigas en lo que estás luchando, que lo que estás haciendo está mal. Y Dios te ama y tiene un plan y un propósito maravilloso con tu vida. Pero hoy tú tienes que decidir. Y tienes que decidir dejarlo a un lado. Tú sabes hoy, Dios, de lo que te está hablando. Tú más que nadie sabes qué es aquella cosa que Dios te está pidiendo que dejes, que sueltes, que te impide avanzar, que te impide ver los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. El Espíritu Santo es el único que conoce cuál es el mejor camino para tu vida y te guiará en cada paso. Como le dijo mi esposa antes, todo podía salir mal. Entramos al instituto nuevamente, no teníamos dinero para pagar, nos dejan afuera con las maletas, sin un solo centavo, pero decidimos nuevamente confiar en el Señor. Y les digo, pudimos terminar nuestro instituto, no nos sacaron a la calle y nos sobró dinero cuando nos graduamos. Dios fue fiel en cada una de las cosas. Pero ¿cuál era eso? Mi seguridad. ¿Qué estaba dejando yo? Lo seguro, mi trabajo. Y estaba diciéndole nuevamente al Señor, sí, está bien, lo dejo todo, por eso que tú me estás mandando a hacer. Y Dios me dio una visión diferente, distinta. Y bueno, terminamos el instituto y Dios nos suplió absolutamente todo, elementos de deseo personal, todo lo que necesitábamos para todo ese tiempo. Pudimos estudiar continuamente sin tener que suspender los estudios y Dios se glorificó absolutamente en todo y siempre nos recordaba que si Él lo había hecho anteriormente, lo haría otra vez. Y todas esas pruebas y esas dificultades que de pronto tuvimos al principio cuando llegamos a Argentina, nos sirvió para poder dar el paso de fe y poder seguir creyendo lo que Dios nos estaba pidiendo y seguir confiando en su provisión, en su sustento, porque Él es nuestro Padre, el que nos sustenta de todo. Dios te prepara para tu siguiente paso. Hoy tú tienes que salir de aquí tomando una decisión para que puedas ver el siguiente paso y puedas ver a un Dios diferente y distinto como jamás lo habías visto. Y el tercer punto es una fe en acción te lleva a preocuparte por los demás. Y los invito a leer en Mateo 22, del 36 al 40, en la versión NBI. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en este punto es contarle un poquito el hecho del por qué estamos nosotros acá. Y cuando les decía que si tú tomas una decisión, Dios te da una visión diferente a lo que Él quiere. El instituto para el cual estudiábamos nos dio una propuesta para venirnos para acá, para Uruguay. Y
para serles sinceros, Dios nos dio esa palabra y empezó a poner ese sentir en nuestro corazón del poder estar aquí en su país. Y era un país en el que nunca habíamos estado, nunca habíamos visitado, pero sentíamos tan fuerte en nuestro corazón el deseo y las ganas de poder estar en este lugar para servirle al Señor, que empezamos a orar, empezamos a ayunar, porque las fronteras estaban, ¿qué? Cerradas. Nosotros hablábamos con los directores del instituto y les dijimos, Dios nos dio una palabra, pero ellos nos decían, las fronteras están cerradas, pero vamos a solicitar un permiso para ver qué pasa. Muchas personas no creían que nosotros pudiéramos estar hoy aquí en Uruguay, pero Dios nos había dado esa palabra y nos movía un profundo amor y una profunda necesidad por estar aquí en su hermoso país. Era ese amor que nos movía, era ese amor del ver al otro, de la necesidad. Y nosotros tuvimos esa fe y cada vez que nos preguntaban, nos decían, van a ir, van a poder estar y nosotros allá vamos a estar. Se nos presentaron un montón de inconvenientes, pero llegó el permiso. Nos autorizaban en entrar, el estar acá. Un día antes de venirnos, teníamos que cubrir un seguro médico. Nos llama la empresa y nos dice, no le podemos dar ese seguro para que ustedes ingresen a Uruguay. Y nosotros seguíamos un día antes, viajábamos un viernes y eso era el jueves en la tarde. Y le seguíamos reclamando al Señor, Señor, tú nos hablaste, nos diste esa palabra para estar en Uruguay, Señor. A las 7 de la noche vuelven y nos llaman y nos dicen, les vamos a dar su seguro. El viernes estábamos saliendo para acá, para el Uruguay. ¿Qué nos mueve? La fe en acción te tiene que mover a esas necesidades de las demás personas. A que podamos hoy como iglesia marcar una diferencia. Las personas allá afuera están esperando que tú y yo les mostremos algo diferente, algo distinto. Que podamos marcar la vida de las personas a través del amor de Jesús. Que podamos preocuparnos hoy. Dice Jesús en este versículo, toda la ley y los profetas se resumen o dependen de este mandamiento. Y Jesús vino a ser el mejor ejemplo. Vino a preocuparse por la necesidad del otro. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar por la necesidad del otro, empezamos a olvidar nuestra necesidad. Y de nuestra necesidad se encarga el Señor. Que todos los días nosotros salgamos diciendo, ¿a quién hoy voy a bendecir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo amar? ¿A quién puedo darle un abrazo, una sonrisa? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo tenderle la mano? ¿Por quién puedo orar? ¿A quién puedo visitar? ¿Con quién me puedo tomar unos mates? Hoy la iglesia tiene que despertar y tiene que moverse con el mayor ejemplo que tenemos, Jesús. Jesús salía
Jesús compartía, Jesús amaba, Jesús se preocupaba. Cuando mi esposa y yo entendimos este principio, nuestra vida cambió totalmente. Hoy dejamos y entregamos nuestras profesiones, entregamos nuestra comodidad, entregamos cualquier cosa por este llamado que tú y yo tenemos hoy de poder marcar la diferencia de una persona. Lo mejor que nos ha pasado a mi esposa y a mí es aceptar ese llamado de parte del Señor. Y hoy Dios se los está recordando a cada uno de ustedes. Sus vidas van a cambiar no solo una persona, van a cambiar a toda una generación. Deseamos un cambio en Uruguay, empieza a amar a las personas. Empieza a preocuparte por tus necesidades. Y te lo aseguro, que las personas van a salir completamente transformadas. Una persona influencia el 80% con lo que es y el 20% con lo que habla. Que nuestras acciones, que nuestra vida refleje más nuestras convicciones y lo que creemos que nuestras palabras. Hoy tu vida puede marcar la diferencia. Hoy tus acciones pueden marcar la diferencia. Y el Espíritu Santo es el que te guiará a cumplir esas necesidades de tu hermano. Solamente en la mañana cuando te levantes, una oración que le puedes decir es: Espíritu Santo, muéstrame a quién puedo bendecir hoy. Muéstrame cómo lo vas a hacer hoy. Que yo sea sensible a ese sentir que Dios me pone en el corazón para bendecir a las demás personas. Solamente Él sabe quién está pasando por alguna necesidad, quién necesita alguna oración, y es Él el que te va a ayudar y te va a dar la provisión para eso. Una fe en acción te lleva a aceptar el llamado. Una fe en acción te lleva y te hace flexible a los cambios. Y una fe en acción te lleva a preocuparte por los demás. Filipenses 3:14 en la versión Reina Valera. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo entendió y caminó. Me encanta lo que dice: prosigo a la meta, olvidando atrás. Tu pasado no condiciona tu llamado. Tu pasado no condiciona tu llamado. Olvidando todo atrás. Hoy es un nuevo día para empezar. Hoy es un nuevo día para dejar que tu pasado no te limite y que puedas avanzar a todo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Hoy te motivo, te animo a que hoy salgas de aquí con la convicción de que tienes algo distinto y diferente de parte de Dios y que le puedes cambiar la vida a una persona, mostrándole a Jesús. Con tus acciones, con tu manera de vivir, con todo lo que tú haces, con tu servicio, con tu entrega, con tu pasión. Que seamos apasionados. Mi esposa y yo hoy, para las personas que nos ven de afuera, dicen, son completamente unos fracasados. Fracasados porque dejaron sus profesiones, fracasados porque no tienen recursos económicos.
pero nosotros estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. Estamos viviendo para aquel que nos llamó. Estamos siendo de bendición y marcando una diferencia como jamás antes lo habíamos imaginado. Y hoy tú puedes marcar esa diferencia. Todos somos llamados y que hoy todos podamos decirle que sí a Dios, que sí a Jesús. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por hablarnos en esta tarde, Señor Jesús, por recordarnos quiénes somos, Señor, por recordarnos, Señor Jesús, que tú nos llamaste, Señor Jesús. Padre Santo, por recordarnos, Señor Jesús, que tenemos un plan, un propósito específico para este lugar. Señor, que podamos ser de bendición para las demás personas, que podamos ver la necesidad en las otras personas, que podamos mostrar el amor de Jesús para que otras personas puedan conocerlo, Señor. Llénanos, Señor, cada día más con tu presencia y con tu amor. Ayúdanos a avanzar, a tomar decisiones, a decir hasta aquí. Dios quiere mostrar algo distinto, algo diferente para cada uno de nosotros. Hoy es el día para tomar la decisión y ver cuál es aquella cosa que Dios te está mostrando. Entrégale tu vida a Dios, apasionate por Él, que Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida, con tu ministerio. Aquí hay personas que son la respuesta a la oración de una persona. Tu decisión hoy le puede cambiar la vida a toda una generación, a todo un país, a toda una nación, a las naciones del mundo. El decirle que sí a Dios te va a permitir impactar no solo tu entorno, sino el entorno de todas las familias de la tierra. Que hoy tu sí por Dios sea un sí sin reservas, un sí sin condiciones, una entrega total a la iglesia, al servicio, al llamado, al evangelio, a las misiones. Que podamos hoy ver la necesidad del otro y podamos suplirle. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.